por el Señor. Porque la evidencia está aquí, ¿verdad? Desde que le conocí, de verdad que ama a Dios profundamente. Dios bendiga a mi pastor Joaquín también, Dejer, que se comunicó con nosotros por teléfono. La hermana Isabel, cada uno de ustedes. No hablo portugués, mi hijo sí habla portugués. Si estuviera aquí, de hecho, yo creo que está llorando porque él le gustaría estar acá 2 años estudiando portugués. Me acompaña mi esposa Claudia, es mexicana. Aquí hay portugueses, brasileños, mexicanos, peruanos, colombianos también. Colombiano, cubano, americano. No hay un chino, los chinos no están aquí ahorita. Chinos hay que orar por ellos para que Dios les sane el virus ese. Amén. De verdad que sí. Amén. Pero que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Están bendecidos en esta linda noche. Aleluya. Una de las promesas más grandes que el Señor Jesús trajo fue cuando Él dijo: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, Él dijo: yo estaré allí en medio de ellos. Y yo sé que el Señor está aquí en esta noche. ¿Cuántos sienten la presencia del Señor? Amén. Y Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya. Y me estaba gozando con la adoración, con la oración, con todo. Y cuando estamos aquí en el nombre del Señor, óyeme, cuando donde esté el Espíritu de Dios, hay libertad para adorar al Señor. Puedan dar gloria a Dios un momento más en esta noche. Gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Gracias a Dios. Aleluya. Bendiga su nombre. Adore su nombre. Gloria al Señor. Abra conmigo su Biblia, por favor, si puedes, en esta noche. Y me gustaría que compartiéramos un pasaje en el Evangelio de acuerdo a San Marcos. Estamos leyendo el Nuevo Testamento, tiene 27 libros y 8 autores. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Judas, Santiago y el apóstol Pablo. El autor más prolífero fue el apóstol Pablo. Escribió 13 libros, incluimos el libro de Hebreos, seguido por Juan, que escribió 5. Pero vamos a leer aquí en Marcos, el Evangelio de acuerdo a Marcos, capítulo 2. Y la escritura dice, comenzando con el versículo 1: entró Jesús, como dicen en portugués, Jesús, otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. ¿Por qué dice que estaba en casa? Estaba viviendo con Simón Pedro en Capernaum. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Qué dice ahí que les predicaba qué? La palabra. La palabra. Hoy tenemos muchas personas predicando muchos mensajes diferentes. Mensajes de motivación, mensajes de orientación, mensajes para levantar el ánimo de la gente. Pero aquí dice que Jesús les predicaba la palabra. Ahora vamos a hablar un momentito sobre Jesucristo o Jesús, que nació en Belén. Yo he estado en Belén muchísimas veces, pero se crió en Nazaret, en la parte norte de Israel. De hecho, yo soy judío de nacimiento. Mi esposa es mexicana. Ella me soporta casi 38 años, ya tenemos de casados. Amén. Me ama, yo la amo a ella también. Mira la cara que hizo ella, si la vieran atrás. Y Jesús fue criado en Nazaret, pero hasta los 30 años fue que se descubrió que ahí estaba viviendo el Mesías. Nazaret 2000 años atrás era un pequeño pueblo, solamente 180, 200 personas. Hoy Nazaret tiene cerca de 300,000 personas. Pero nadie sabía dónde estaba viviendo el Salvador del mundo, el Mesías. Estaba profetizado. Cuando cumple 30 años, Jesucristo se traslada de Nazaret a la ciudad de Capernaum, o como decimos en hebreo, de Cafarnaum. Cafarnaum viene siendo la ciudad del profeta Nahum. Por eso se le dice Cafar, pueblo Nahum. Ahora también hoy se le llama el pueblo de Jesucristo. Ahí vivía Simón Pedro. En el mismo área vivía Andrés y otros tantos discípulos. De hecho, los 12 discípulos de Jesucristo, 11 vivían en esa región. El único que no venía de allí era Judas, que era Judas Iscariote, que venía de un pueblo llamado Iscariot, que está cerca de Jerusalén, como a 20 minutos al sur, pegando la frontera con Jordania. Pero ahí llegó Jesucristo, se traslada, caminó obviamente
desde Nazaret hasta Capernaum, y Capernaum está pegado a la orilla del mar de Galilea. Le dice la Biblia mar, pero no es un mar, es un lago de agua dulce, así como el lago de Lucerna, me imagino yo, ¿no? Es lago de agua dulce, no es un mar. En aquel tiempo los cuerpos de agua grande decían mares. Y ahí Jesús estaba viviendo. A los 30 años comienza a predicar la palabra. Mateo capítulo 4 versículo 23 dice la palabra: y Jesús recorrió toda Galilea predicando el mensaje del reino y sanando las dolencias del pueblo. Y fue algo increíble cómo el ministerio de Jesucristo creció de una manera poderosa. El primer mensaje que Cristo predica es el sermón de la montaña. Mateo 5, 6 y 7 comienza predicando las bienaventuranzas, que son 9. Le llamamos los predicadores las éticas del reino de los cielos. Jesús fue un predicador extraordinario. ¿Cuánto lo cree conmigo? Amén. Un predicador poderoso. Yo muchas veces he soñado, me hubiera gustado estar presente donde estaba el Señor predicando la palabra del Señor. Tú te imaginas por un momento, imagínate en tu mente estar mirando allí a Jesús en persona predicando el mensaje del reino de Dios. Qué poderoso, ¿no? Imagínate, a veces los predicadores que nos gustan, nos llenan, nos bendicen, pero no hay nada como Jesucristo. Porque para mí Jesucristo fue el predicador más grande que el mundo ha conocido. Su ministerio fue muy breve, 3 años y medio, 42 meses nada más. 30 años de edad comienza a predicar hasta los 33 y medio, que lo llevan a la cruz del Calvario. Pero fue tremendo predicador, sabía trazar la palabra. Y dice la palabra aquí en Marcos 2 que Jesús salió, obviamente regresa, entra otra vez a Capernaum, y se oyó que estaba en casa. Estaba allí estableciendo su base ministerial. Estaba en la casa de Simón Pedro. Dice que se juntó tanta gente que no cabían a la puerta. Y me gusta, esto es importante hacer hincapié, que usted se enfoque por un momentito en esta noche. Y dice, les predicaba la palabra, aleluya. La palabra que llena hasta adentro, que restaura, que revive, que toca el corazón de la persona. ¿Cuántos aman la palabra de Dios en esta bendita noche? Aleluya. Gloria a Dios. Hoy necesitamos más la palabra de Dios. Tenemos mucha gente predicando ideologías, política, enseñando cosas que no están en la Biblia, pero hoy necesitamos palabra de Dios. Tenemos tanta confusión en este tiempo. Tenemos personas que están cayendo en las herejías, en doctrinas falsas. Y bueno, el apóstol Pablo nos advirtió de ello en 1 Timoteo 4:1. Son los últimos días y hay espíritus engañadores y doctrinas de demonios, pero hace falta palabra de Dios. Estoy hablando de la palabra que Jesucristo predicó aquí en el Evangelio 2000 años atrás. Esta palabra que salva, que sana, que libera, que restaura, que toca el corazón del hombre. Es la palabra que hoy necesitamos nosotros. Esta mañana estaba leyendo un artículo sobre la China, el virus corona. Y un pastor estuvo comentando en el área de la ciudad de Wuhan, donde está este asunto. En la ciudad de Wuhan, que tiene 11 millones de personas, está totalmente en cuarentena. Toda la gente no puede ni salir ni entrar nadie a esa ciudad. Y un pastor allí dice, este es el momento que Dios ha permitido para que los cristianos en China pongamos a orar y a buscar la presencia de Dios. Porque solamente la palabra de Dios puede cambiar el corazón de los chinos. Mi esposa y yo 2 veces estuvimos en China. Fuimos a la capital de Beijing, conocimos cristianos allí y muchos de ellos tenían temor de leer la Biblia frente a nosotros. Y vemos cómo en el año pasado, 2019, el presidente de China, Xi Jinping, que es un dictador, literalmente persiguió a los cristianos. Les tumbó las iglesias, les quemó las Biblias. Y bueno, ahora en los funerales cristianos les está hasta interrumpiendo sus funerales. ¿Será que Dios está dando un mensaje a China que es tiempo de dejar tranquilos a los cristianos? Porque el único poder que puede cambiar el corazón de China es el poder del Evangelio, el mensaje de Jesucristo. Aleluya. Y esto es lo que me gusta. Jesús dice y predicaba la palabra. Una palabra que vivifica, que restaura, que llega hasta los huesos y hasta el alma y transforma el corazón del ser humano. Aleluya. ¿Cuántos un día recibieron esa palabra de Dios? Aleluya. Amén. No hay nada como la palabra. Y me gusta. Y dice que Jesús les predicaba la palabra. Ahora, mire cómo dice aquí en San Marcos capítulo 2. Y no cabían ni aún a la puerta. No cabían. Era mucha gente.
Yo he estado en Capernaum muchas veces, mi esposa también. La ciudad de Capernaum es muy pequeña. Ahorita no vive nadie allí, simplemente es un lugar para visitar. Pero la casa donde vivía Simón Pedro, podemos decir que cabían unas 1,500, 2,000 personas paradas, todos allí, en esa región, más o menos en esa área. Imagínate tú por un momento, estaba tanta gente por todos los diferentes pueblos. Venían de las montañas, de todo lo que es la Galilea. Sabían que Jesús estaba de nuevo allí en Capernaum. Y empezó a predicar y la gente, Jesús llegó, regresó Jesús y empezó a predicar la palabra. Y la gente oyendo la palabra poderosa de los labios del Señor. Qué mensaje tan glorioso, qué impactante, aleluya, esa palabra. Y Jesús ministrando y haciendo bien al pueblo y sanando las enfermedades. Y mientras está predicando, que está repleto, está lleno, está saturado todo ese ambiente, llegan 4 personas que llegaron tarde a la reunión. Hay gentes que llegan tarde, como los hermanitos, Dios los bendiga. Quizás tuvieron problemas con el tráfico, ¿verdad? Pero llegaron, qué bueno. Van a recibir la bendición de Dios. Amén. Amén. No es una coincidencia que llegaron en el momento. Pero ahí en Marcos 2 dice que 4 hombres traían a un paralítico. Y cuando estudiamos seguramente el original, muchos creen que era un cuadrapléjico, una persona que no tenía movimiento. Estaba en una silla, en un lecho, no una silla, un lecho, una camilla. Y lo traían para que Jesús lo sanara, porque estaba bastante necesitado. No sé de dónde venían ellos, seguramente de 1 o 2 kilómetros, porque donde Jesús predicó estaba todo cerquita. Ahora llegaron tarde porque venían cargando al paralítico. Increíble. Yo sé que el hombre era un gordo. Usted dice, pero ¿cómo sabes, hermano Garilí, que el paralítico era gordo? Lo traían 4. ¿Verdad? Sí, pues. Con 2 es suficiente una persona. Sí. 3 es demasiado. 4, el hombre comía mucho. 4 lo traían, era gordo. Yo voy a hablar esta noche sobre 3 milagros. Escúchenme bien. El tema son 3 milagros. Y van a ver un milagro tras otro. Trajeron al paralítico, llegaron a la reunión. Jesús está predicando, está lleno, dice, no cabían ni a la puerta. Y trataron de meterse por la puerta y dijeron los que estaban allí, I'm sorry, lo lamento, 999, no pueden entrar aquí. Punto, se acabó ya. Trataron por las ventanas, no podían. Pero ellos no se dieron por vencidos. La fe de estos 4. La Biblia dice que la fe es lo que mueve la mano de Dios. Amén. Hebreos 11:1 dice, y es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si usted va más abajo, el versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, pero el que se allega a Él y le cree, hoy Él es galardonador de los que le creen y le buscan, aleluya. Por eso yo siempre he creído que la fe es lo que mueve la mano de Dios. Vivimos en un tiempo cuando la gente pone la fe en los gobiernos, en fulano, mangano, perecero. Yo pongo mi fe en Jesucristo, aleluya. El autor y consumador de la fe, como dice la palabra de Dios, aleluya. Y estaban allí y los 4 dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y se les prendió el foco. Pues vamos a subir al techo de la casa de Pedro. ¿Cómo van a subir al techo? En aquellos tiempos los techos, 2000 años atrás, no eran como los de ahora. Tú puedes subir grúas arriba. Tú puedes subir palancas, máquinas. Puedes poner una iglesia arriba. En aquellos tiempos no. Eran techos débiles. Estaban hechos de unas láminas de palmas de palo, de lo que encontraban. Imagínate subiéndose 4 hombres con un gordo arriba del techo. Ahí está el primer milagro. El techo no se rompió. Ese es el primer milagro. Es increíble. Imagínate tú. El techo no se rompió. Es el primer milagro. Pero Dios está en el programa, ¿sabe? Dios está en control de todo. ¿Cuántos saben que Dios está en control de todo? Amén. Yo siempre he confiado que Dios controla todas las cosas.
nuestra salida, nuestra entrada. Él está con nosotros en todo momento. Mateo 28:20, Jesús prometió: yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Y estaban en el techo y Jesús está predicando. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Jesús está predicando, pero Él sabe exactamente lo que está pasando. No piensen que Jesús le tomó de sorpresa. ¿Qué está pasando? No, Jesús todo sabe. Jesús todo sabe, todo sabe. Él sabe que tú ibas a venir, que de repente no tenías ganas, pero a la última dice: sí voy a ir al servicio. Aleluya. Él sabe todo. Él sabe si estás de buenas, de malas. Él sabe si quieres o no. Él sabe todo, Jesús. Él sabía exactamente lo que estaba pasando allí. Desde antes sabía todo. Sabía que Él iba a regresar de una campañita y estaba predicando. Y sabía que estaban allí muchos y todo lo que iba a suceder. Y empiezan a romper el techo. Ahora, por un momento, imagínense, siempre estaba al lado de Jesús Simón Pedro. Pedro fue el discípulo medio atrabancado. Algunos dicen que era bipolar. Era medio rabioso, genioso, corajudo, bravo. Acuérdense que él fue el que le cortó la oreja al centurión. ¿Se acuerdan ustedes en la Biblia? Pedro era un poquito fuerte, era violento. No, muchas gracias. Tengo aquí nada más que me gusta que corre sudor. Pedro le gustaba pelear con la gente. Yo a veces pienso que yo soy como medio Pedro. Otros son como Juan, que son más tranquilos. Yo digo que Pedro representa a todos los latinos. Y Juan representa a los suizos y los alemanes. Más tranquilo. ¿Es cierto? ¿No es cierto, no es cierto, hermana Isabel? Mire, escuche. Desde que llegamos aquí a Suiza, a Zurich, ni un carro he oído nada. Tú llegas a Lima, llegas a México, llegas a Colombia, quítate, animal. Y aún en España, vale, tío, ¿qué le pasa? Vale, muévete, vale, oye, vale. Peleando la gente. Pedro era así, medio así loco. Pedro siempre estaba parado al lado de Jesús. Al otro lado estaba Juan, todos los discípulos. Y al lado de Pedro me imagino que estaba la esposa de Pedro. Y empiezan a romper el techo los 4 hombres. Traen el gorro. ¿Por qué? Porque dijeron: rompamos el techo, bajemos al paralítico frente a Jesucristo. Empiezan a romper el techo, se empieza a meter la luz del sol. Y de repente la esposa de Pedro: mira nomás, te dije, Pedro, que sacaras la campaña afuera de la casa. Me están rompiendo el techo. Cálmate, mujer. Después pedimos una ofrenda para un techo nuevo. No te preocupes. Todo obra para bien, ¿verdad? En ese momento abren el techo y empiezan a mirar dónde está el Señor. Y Jesús todo sabía que estaba pasando. Y Jesús deja de predicar. Y bajan al paralítico frente a Jesucristo. Esto es increíble. Es un momento que yo digo a veces, yo he pensado, ¿cómo sería ese momento, ese instante? Que Jesús está lleno el lugar, 2,000 personas. Y entre esos que están allí, había un grupo de judíos, escribas. Ahora en Israel, los judíos 2,000 años atrás, bueno, y todavía, por lo menos tenemos 5 grupos de judíos. Yo soy judío, nacido y criado en la sinagoga, soy judío de nacimiento. Pero a los 15 años entregué mi vida a Jesucristo. Soy cristiano entregado al Señor. Y hoy vivo no bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Pero 2,000 años atrás eran los judíos. Los esenios, los celotes, los fariseos, los saduceos y los escribas. ¿Quiénes eran los fariseos? Los que se encargaban de la ley, que predicaban, enseñaban, andaban con el pectoral. Los saduceos se encargaban del templo, manejaban la tesorería, eran los más poderosos, los que tenían todo el derecho del itinerario de los servicios. Los escribas eran los teólogos, los exégetas, los intérpretes de la ley. Y los esenios eran los que se la pasaban nada más estudiando y se iban al monte, eran como los ermitaños, pero estaban ahí también. Y los celotes eran un grupo de judíos que querían tumbar o liberarse del imperio romano,
y andaban algunos hasta con cuchillos acá. Uno de ellos era Simón, uno de los discípulos de Cristo. Entonces eran los 5 grupos de judíos, y estos judíos siempre tenían un grupo de escribas que estaban en todas las reuniones de Jesús, porque Jesús estaba, mucha gente le estaban siguiendo a él, como nosotros que seguimos a Jesús en esta noche, ¿verdad que sí? ¿Cuántos aman a Jesús? Amén. Ese amén estuvo muy flojo. ¿Cuántos aman a Jesús? Amén. Ah, se oye mucho mejor todavía. Hace falta que le dijera a usted cuántos siguen a Mickey Mouse. No, ¿cuántos siguen a Jesús? Aleluya. Debe usted estar más contento y más feliz que nunca. Aleluya. Óigame, y entonces estaban allí y esos escribas y entre el grupo de gente, y empiezan a bajar al paralítico frente a Jesucristo. Y cuando lo tienen frente al Señor, Jesús de repente lo mira. Jesús le dice 3 cosas poderosas. Ahora, todo el mundo sabía que bajaron al paralítico para que Jesús lo sanara. Jesús había hecho ya milagros. Dice, por eso le dije en Mateo 4:23, y había recorrido toda Galilea. Ahora, Galilea es una región que está rodeando lo que es el mar, el lago de Galilea. Pero la Galilea es la parte norte de Israel. Israel es un pueblo, es una nación muy pequeña, como un chile jalapeño así largo. Y en la parte norte está la región de Galilea. En el medio está la región de Samaria. Y luego más acá abajo está la región de Judea, donde está la ciudad de Jerusalén, que es la capital. Más abajo está el desierto, el Negev y todo. En la Galilea hay dos lugares. La Galilea baja y la Galilea alta. La alta, por ejemplo, es donde están las fronteras con Siria, con el Líbano, y muchas partes donde está, por ejemplo, el monte Tabor, está Nazaret, está Caná. Ahora la Galilea baja es donde, por ejemplo, está el mar de Galilea, que de hecho es el segundo lugar más bajo del nivel del mar. Primeramente está el mar Muerto, que está más abajo de Israel. Y ahí está, y entonces están en ese momento, ¡oh, qué tremenda experiencia! Y bajan al paralítico, y Jesús se le queda mirando. Y Jesús sabía que el hombre necesitaba un milagro, que había que levantarlo, o bueno, que él lo trajeron para que lo sanara. Todos se le quedan mirando a Jesucristo. ¿Y qué va a hacer? Había sanado tantas veces. Pero lo primero que Jesús le dice, 3 cosas. Le dice, hijo. Hijo, le dije. Así dice, hijo. Pero si él no es el papá de ese paralítico, en un descuido el paralítico era más viejo que Jesús. Jesús tenía 32 años, 31 años y medio más o menos, porque todavía le faltaba para que lo llevaran a la cruz del Calvario. Y le dice, hijo, ahí está en la Biblia, hijo. ¿Por qué le dijo hijo? Esto es importante. Le dijo hijo para que los escribas que estaban allí entendieran quién estaba hablando. A ver si entienden. Le dijo hijo para que supieran los judíos. Los judíos que odiaban a Jesús, los judíos odiaban a su propia religión. Jesús judío de judíos. Lo digo para que supieran ellos que él es el padre espiritual de ese paralítico. Le dijo hijo. Ahora, ese es el tema que muchos hoy todavía siguen debatiendo. Jesús era un fantasma, un enviado, un sanador nada más. No, Jesús ha sido, es y siempre será Dios. Dios. Siempre, siempre, siempre Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo y el Padre una sola persona somos. Y yo aquí o en cualquier lugar del mundo siempre voy a defender la deidad de Jesucristo. Siempre voy a defender que Jesucristo no tiene 2000 años de existencia. Jesús siempre ha sido. Él es el alfa y el omega, el primero y el último. Él es el eterno de los eternos. Cuando en Génesis leemos la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, están hablando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lamento mucho que los mormones y los testigos de Jehová y los apostólicos y muchos otros grupos no lo entiendan, pero eso es un precepto incambiable de la bendita palabra del Señor. Esto lo hay que defenderlo a capa y espada. Amén. 300 años después de Cristo hubo un hombre bien atrevido llamado Atanasio en Egipto, en Alejandría, que defendió la deidad de Jesucristo. Y fue un gran teólogo, un gran maestro. Y en ese tiempo se movía mucho la doctrina de que Jesús simplemente era un enviado de Dios. Jesús no solamente es enviado de Dios, Jesús es Dios.
No sé si usted me está entendiendo en esta noche. Jesús es Dios. La Biblia dice que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son ¿qué? Uno. Esto es un punto importante, incambiable, inviolable. Entonces, cuando la iglesia hoy en día empieza a dejar eso por un lado, alguien dijo por ahí en Estados Unidos: es que esas doctrinas no importan. ¿Cómo que no importan? Importan bastante, porque le estás quitando a Jesús lo que Él es. Él es Dios. Aleluya. Siempre ha sido Dios. Aleluya. Entonces, por eso Jesús le dijo: hijo. Y antes de sanarlo le dijo después: tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Y ahí fue donde los escribas que estaban allí, y lo dijo para que ellos lo oyeran, se retorcieron. Algunos de ellos les subió la presión. ¿Qué dijo Isaac? No sé. ¿Qué dijo Jacob? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dice que tus pecados te son. Pero ¿quién es Él para perdonar pecados? Precisamente Él es el que puede perdonar pecados. Amén. Solo Dios puede perdonar pecados. Aleluya. No es el sacerdote de la Iglesia Católica. Solamente Cristo puede perdonar pecados. Amén. No es el Papa Francisco en Roma, Italia. Solamente Cristo puede perdonar pecados. Aleluya. El Papa Francisco dijo hace 2 años: nosotros somos los únicos que tenemos la autoridad de perdonar pecados. No, de ninguna manera, es una gran mentira. El único que perdona pecados es Jesucristo Todopoderoso. De un aplauso al Señor en esta preciosa noche. Esto es poderoso, de verdad. Entonces Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Qué hermoso. Me imagino que en ese momento los que estaban se quedaron así patidifusos, patitiesos, estupefactos, perplejos, atolondrados. ¡Ay! ¿Qué dijo? No puedo creer lo que dijo eso. Como que le dio una cachetada a los judíos que estaban allí, para que ellos supieran. Por eso es que lo llevaron a la cruz del Calvario. Por eso es que lo mandaron a matar. Porque Él se declaró Dios. Pero si Él es Dios. Aleluya. Pero ¿cómo dijo Él? Si sabemos los judíos que solo Dios perdona pecados. Caramba, pues si Él es Dios. Él es. Y todavía hoy hay personas que no aceptan esto. Los testigos de Jehová dicen que es un espíritu. Los mormones dicen que fue simplemente una creación de Dios. Es más, dicen que es el hermano de Lucifer. Y hay tantas enseñanzas falsas y doctrinas malas. Y por eso hay que defender la doctrina de la Biblia. Y por eso Judas, hermano carnal de Santiago y medio hermano de Jesucristo, porque Jesús tuvo 4 medios hermanos: José, Simón, Judas y Santiago. Y Judas y Santiago escribieron libros en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y Judas, versículo 3, dice que hay que contender, pelear ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos de Dios. Y el apóstol Pablo advierte que en los últimos días muchos dejarían la fe original, abandonarían la fe verdadera. Es el tiempo de la apostasía. 1 Timoteo 4:1: en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Estamos en los últimos días. Jesús sobre el monte de los Olivos, mirando frente a Jerusalén, su último sermón, su último mensaje, su última predicación, Mateo 24, le dijo a sus discípulos: y vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos que engañarán. Ahora, no solamente se refiere al que diga soy Cristo. Cuando leemos el idioma original, que fue escrito en griego, descubrimos que lo que se refería también Jesús cuando dijo vendrán en mi nombre muchos que representan a Cristo. Muchas iglesias hoy que dicen somos cristianos son falsas iglesias. Falsas. Son iglesias que no llevan la enseñanza de la Biblia. Yo no sé cómo hoy en día los cristianos no se dan cuenta de esto. Que eso es una cosa muy peligrosa si no estamos en la verdad. Y tal vez usted se moleste conmigo, pero la verdad hay que predicarla. Aleluya. La doctrina hay que defenderla. Aleluya. ¿Ah? Y en todos los países del mundo hay falsos grupos y falsas iglesias, sectas raras, con doctrinas raras. En los últimos 20 años ahora tenemos todo el mundo que se llama apóstol. Eso nunca ha estado en la Biblia. Los apóstoles originales, los únicos eran los de la Biblia. Fuera de eso no hay. Yo vengo de casi 50 años de cristiano.
Yo me crié con Gigi Ávila, Jorge Rasky, Domingo Pilarte, Santo Dorvilla, Raimundo y Eugenio Jiménez. Eran predicadores tremendos. Me crié con las asambleas de Dios. Era diferente. No habían apóstoles. 100 años atrás no habían apóstoles. William Booth, que fundó el Ejército de Salvación, uno de los más grandes predicadores de la historia. Que cuando William Booth murió en el año 1911 en Londres, Inglaterra, 150,000 personas fueron a darle honra en memoria de él en el funeral. Increíble. Y en el altar de la iglesia, donde le dieron su despedida a William Booth, founder of the Salvation Army, estaban 2 mujeres en el altar. Una mujer era la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra, la madre de la que hoy es reina Elizabeth. Y la otra mujer era una ex prostituta que se había convertido oyendo el mensaje de William Booth. Pero William Booth defendió la fe, predicó la palabra y habló temas como el infierno, como pecado, como arrepentimiento. Esos temas no se oyen hoy en día. Mire, Jesús dice aquí, les predicaba la palabra. Les predicaba la palabra. ¿Cuándo escuchas tú en los púlpitos que se hable de pecado? Ya no. Que se hable de arrepentimiento, ya no. Que se toque el infierno, ya no. Que se hable de santidad, tampoco ya se habla. Y que se hable del regreso de Cristo, del arrebatamiento, mucho menos todavía. Porque la iglesia de hoy no está ni siquiera esperando el regreso de Cristo. Pero tan seguro como que estoy parado en esta preciosa noche aquí en Suiza con ustedes, que la trompeta pronto sonará y el Señor vendrá por su pueblo. Eso tan seguro. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta noche? Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Y luego los que estaban allí quedaron así. Le dijo: pero para que sepan ustedes que el Hijo del Hombre tiene todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra. Volteó y miró al paralítico. Ahí va la tercera declaración. La primera le dijo: hijo. La segunda le dijo: tus pecados te son perdonados. Y la tercera le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Wow. Ahora, imagínate qué tremendo momento. Extraordinario. El hombre como una papa tirado, el gordo. No podía caminar, no podía moverse. Y Jesús le dice nada más: levántate. Y es como los Transformers. Se levantó el hombre, completo, incorporado. Y tomó su lecho, porque Jesús le dijo: toma tu. Ahora muchos dicen: pero ¿por qué le pidió Jesús que tome su lecho? ¿Quién quiere andar con el lecho después de andar siempre encima del lecho? Yo no quiero estar en ese lecho. Pero Jesús lo hizo con un propósito, para que cuando la gente lo vieran, dijera: mira, el lecho lo cargaba a él y ahora él carga el lecho. Amén. El milagro grande. Amén. Y le dijo: vete a tu casa. Y los 4 que estaban arriba mirando por el hoyo de la casa, por el roto arriba, yo me imagino que hasta la baba le corría. Estaban increíbles, tocados. Y todo ese gentío que estaba allí, y los judíos que estaban criticando, cavilando entre sus pensamientos, me imagino que dijeron: como algunos que no pueden creer. El paralítico se levantó, tomó su lecho, se fue a su casa. Ahora, por un momento, imagínese cuando el hombre llega a su casa, llegó brincando, saltando, alabando al Señor. Y la gente: pero mira, ¿qué te ha pasado? Te fuiste en el lecho y ahora vienes cargando el lecho. Y él dijo: pues es que Jesús me sanó. Y todos alabando al Señor, alabando al Señor. Pero él le dijo: pero espérese tantito, no digan nada más. Algo más grande hizo el Señor conmigo. No solamente me sanó, algo más grande. Pero ¿qué pudo haber? Perdonó mis pecados. Aleluya. Escúcheme bien. El segundo milagro es la sanidad, pero el milagro más grande, el tercero, es el perdón de pecados. Aleluya. El perdón de pecados. El perdón de pecados es el milagro más grande. Que el Señor te puede sanar a ti de muchas enfermedades. Hay doctores que sanan. Ahora te hacen trasplantes de riñón, de hígado, de muchas cosas.
pero solamente Dios te puede perdonar tus pecados. Mucha gente que no se da cuenta que ese es el milagro más grande. He predicado por casi 50 años por las naciones del mundo, y en las campañas hemos visto miles y miles y miles de personas que han venido a los pies de Cristo, y el milagro más grande para mí es la salvación del alma. La salvación, la gente entregando sus corazones al Señor. Una de las noches que estábamos predicando en la República de El Salvador, Centroamérica, en San Miguel, el estadio de Charlotte, estaba lleno, había miles de personas. Hice el llamado y como 2000 personas pasaron. Fue impactante ver los corazones de ellos llorando, entregando sus corazones al Señor Jesús. Estábamos en otra ocasión en Matagalpa, en Nicaragua. En 2 noches de campaña Dios nos dio casi 25,000 personas. Y la gente entregando su vida al Señor, llorando, llorando. Y estos países de Centroamérica y Sudamérica, la gente entrega sus corazones al Señor. Y Perú también hemos visto, estuvimos en el estadio de Trujillo, a la gloria del Señor. Y a veces yo llego y veo en otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, tal vez porque son primer mundo, quizá aquí en Europa, y la gente como que más fría para aceptar al Señor, como que cuesta, como que yo tengo mi religión, no me moleste, déjame. A la hora que se mueren, se acaba de morir de sorpresa el domingo. Estamos hoy aquí, sábado, hace 6 días atrás. No se murió, se mató. El famoso jugador de baloncesto Kobe Bryant. Es triste. Pedimos que Dios fortalezca a su esposa, Vanessa, y sus hijas. Murió con una de sus hijas y con otros que estaban en el helicóptero. Se estrelló. Yo no sé, pero pido a Dios, ojalá que haya conocido a Jesucristo. La información que hay es que antes de estar en el helicóptero estuvo en una misa comulgando. Esa es la información. Es todo lo que puedo decir, no le voy a agregar nada más. Pero la Biblia dice que la salvación no está en la iglesia, está en Jesucristo. Si creyeres en tu corazón que Jesús fue levantado de los muertos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y Salvador, tú serás salvo. Aleluya. Romanos 10:13 dice: todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. La salvación no viene a través de la hostia, de la misa, del rosario, de un rezo. No viene a través de prender una vela. La oración viene a través de una confesión de fe. Tú directamente. Si confesares tus pecados, 1 Juan capítulo 1 versos 8, 9 y 10, tus pecados a Él será fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Jesús, en ese día en Capernaum, 3 milagros. El techo no se rompió, el paralítico, el gordo fue sanado, pero el milagro más grande fue que Dios perdonó sus pecados. Y yo te pregunto a ti en esta noche, ¿el Señor te ha perdonado tus pecados? Tal vez tú llegaste de visita, de coincidencia, dices tú, alguien te dijo vente para el servicio, o tal vez un día conocías al Señor pero te enfriaste, te descuidaste, te desbalagaste. En esta noche Dios te está hablando. Hoy es el día aceptable para salvación. Yo no quiero que tú salgas de aquí de esta reunión, no quiero que tú abandones este salón sin entregar tu vida al Señor Jesucristo. No lo hagas. Y tú dices, es que yo creo. No es suficiente. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Entrega tu vida al Señor. Acéptale como tu único Salvador. Dile: Señor, entra en mi vida, perdona mis pecados, me arrepiento de mis pecados. Lávame con tu sangre, limpia mi vida, purifícame, cámbiame. Quiero tener mi nombre escrito en el libro de la vida. Aleluya. Si creyeres, serás salvo. Señor vino a salvar todo lo que se había perdido. Tu religión no te va a salvar. Tu ideología no te va a salvar. El milagro que tú necesitas en esta noche es el milagro del perdón de pecados. Y es tan sencillo como una oración de fe. Es todo. Todo es posible si puedes creer. La fe. Confiesa a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Baje su cabeza, por favor, en esta noche. Señor, te doy gracias en esta noche.
por esta palabra, por tu